Empecemos con el cuarto epígrafe, la antropología, el problema del hombre. Bien, pues la concepción del hombre en Santo Tomás está basada en una conciliación de la concepción aristotélica y de las creencias básicas del cristianismo. Santo Tomás no se limita con exclusividad a adoptar toda la filosofía de Aristóteles, sino que va introduciendo elementos que van transformando su filosofía y las adapta al pensamiento cristiano, por supuesto. Aristóteles concebía al hombre como una unidad ilemórfica de materia y forma, pero Santo Tomás introduce la noción de la inmortalidad del alma, y eso es fundamental. El alma preexiste después de la muerte del cuerpo, y además existe una creación, que es la creación ex nihilo, que eso significa que Dios crea toda la realidad de la nada, ¿vale? Ex nihilo o ex novo, ¿vale? De la absoluta nada. Y eso no ocurría en la filosofía griega. Así que le da un enfoque teológico y, bueno, pues le da mucha importancia a la relación que existe entre el ser humano y su creador, que es Dios. En línea con la unidad ilemórfica aristotélica, mantiene que el ser humano es una unidad sustancial compuesta por cuerpo y alma, con materia y forma, por supuesto, pero no se trata de dos sustancias diferentes que están unidas, sino que constituyen una sola realidad, una única sustancia. ¿De acuerdo? Esto ya lo veíamos con Aristóteles. El cuerpo es la materia de la sustancia del ser humano, mientras que el alma es la forma. Dice, el principio de la actividad del pensamiento, el alma racional, es la forma esencial del cuerpo humano. Esta distinción ilemórfica de Santo Tomás introduce también una nueva idea, porque el alma no es simplemente una forma, tal y como lo sostuvo Aristóteles. Para Santo Tomás es una forma que trasciende al alma, es decir, sí que sigue existiendo después de la muerte del cuerpo y tiene facultades inmateriales como la intelección o la propia voluntad, y es que el alma es creada directamente por Dios, lo que la distingue de las formas naturales descritas por Aristóteles que surgen intrínsecamente de la materia. Aquí no hay nada al azar, no podemos hacer un reduccionismo materialista, es decir, creer que todo es fruto de la materialidad, porque Santo Tomás sí que sostiene que toda la creación proviene de Dios. El principio de actividad del pensamiento, el alma racional, es la forma esencial del cuerpo humano. Claro, lo que hace Santo Tomás es recalcar la primacía del alma racional como aquello que define al hombre, por supuesto, tal y como hizo Aristóteles, pero no solo no solo hereda ese enfoque aristotélico sobre la racionalidad humana, sino que lo eleva desde un punto de vista teológico, porque la actividad intelectual y también la actividad volitiva, la del querer, la del necesitar, esa actividad que tiene el alma se relaciona directamente con Dios como un bien supremo y orienta al ser humano hacia esa beatitud, hacia Dios. Es decir, que no deja de estar conjugando continuamente elementos platónicos, teniendo como referencia a un bien último que es Dios, al que debemos acercarnos, al que debemos aproximarnos continuamente. Además, al igual que Aristóteles, distingue en el alma humana tres tipos diferentes de funciones: la función vegetativa, la función sensitiva y la función racional. Claro, Santo Tomás va a adoptar esta clasificación, lo que pasa es que lo va a hacer con una finalidad teológica. Cada nivel, cada función refleja una jerarquía en el orden de creación, donde lo inferior está subordinado a lo superior, y en este sistema el alma racional se sitúa como pues, la cumbre de esa jerarquía, y la racionalidad permite al hombre participar del conocimiento de Dios. Es decir, que existe una jerarquía
tal y como hemos visto multitud de ocasiones con los platónicos. Es que es muy necesario que exista esta jerarquía porque Dios está en la cúspide. Entonces, por muy empirista que seas, pues muy aristotélico que seas, si quieres adaptarlo al cristianismo, necesitas orientar todo hacia esa cúspide máxima donde está situada la creación, donde está situado todo lo puro, todo lo máximo. ¿De acuerdo? Entonces, como vemos, Aristóteles está presente en todo en su empirismo, en toda su racionalidad, pero la parte divina siempre pone en relieve algo de platonismo. Es inevitable. En sus funciones vegetativas, el alma se ocupa de todo lo relacionado con la nutrición y el crecimiento. Y aunque este aspecto es muy parecido al de Aristóteles, Santo Tomás lo integra en una visión un poco particular, porque él sostiene que la nutrición y que el crecimiento son manifestaciones del acto creador de Dios, que sostiene y perfecciona la materia viviente. Incluso hace matices de este tipo. Es decir, siempre lo adapta a la luz del cristianismo. En sus funciones sensitivas, el alma regula todo lo relacionado con el funcionamiento de los sentidos externos, así como con la imaginación y la memoria. Desde luego, Santo Tomás, en la línea de Aristóteles, da mucha importancia, refuerza la importancia de la corporeidad del ser humano, porque considera que las facultades sensibles son fundamentales para el conocimiento humano, a diferencia que de Platón, quien desde luego infravalora lo sensible. En sus funciones racionales, Santo Tomás distingue como facultades propias del alma, como ya vimos, el entendimiento agente y paciente y la voluntad. Esto es muy importante, con la que trata de explicar el deseo intelectual, quedando el sensitivo explicado por las funciones más básicas, las funciones sensitivas del alma. La distinción entre estos dos tipos de entendimiento es una reelaboración directa del propio Aristóteles, pero Santo Tomás introduce una dimensión espiritual, porque el intelecto agente abstrae formas inteligibles, pero eso tiene una conexión directa con la inmortalidad del alma. El intelecto agente sí que sobrevive a la muerte, es lo que sobrevive. Esa función intelectiva, esa función racional, es lo que sobrevive. Digamos que ese alma racional, esa función racional del alma, preexiste después de la muerte del cuerpo. Y además hay que señalar que la voluntad es una facultad racional y esa es la que lleva al ser humano a poder comportarse bien, le orienta al ser humano al bien supremo, y eso es lo que le acerca a Dios. Y ahí va a haber una relación directa entre el cómo se comporta, cómo quiere comportarse, cómo se orienta hacia Dios. Entonces hay una relación directa entre la propia antropología y la propia ética y también el propio conocimiento. Por su propia naturaleza, la voluntad orienta al ser humano al bien en general, es decir, la felicidad y la beatitud. Para Tomás de Aquino, el libre albedrío no es algo distinto de la voluntad, sino la voluntad misma en el ejercicio de la elección de los medios para conseguir su fin. Es decir, es la capacidad por la que un hombre es capaz de juzgar libremente en cuanto a la elección de los medios que le permitan alcanzar el fin de su conducta. Y el libre albedrío, esto es algo que tenemos que entender bien, no es simplemente la capacidad de elegir entre dos opciones, sino que es la manifestación de la voluntad racional orientada por el entendimiento hacia el bien. Es decir, este concepto destaca que el hombre es moralmente responsable de sus acciones, porque su voluntad no está determinada, sino que cada uno actuamos libremente en la elección de los medios que siempre busca el fin supremo, que es Dios. Es decir, nosotros somos los responsables de nuestras decisiones. Lo que pasa es que nuestra voluntad, si está bien orientada, nos lleva a tomar buenas decisiones. Y esas buenas decisiones nos llevan a Dios.
pero nosotros podemos obrar mal. Así que la voluntad es un concepto fundamental. La voluntad no está determinada. A la voluntad la tenemos que ir determinando nosotros a través de nuestras acciones, a través de las elecciones que vamos tomando a medida que vamos eligiendo medios para conseguir fines. Esos fines, como vimos con Aristóteles, se convierten de nuevo en medios para conseguir otros fines. Y el fin último es Dios. Aquí no es simplemente la eudemonía o la felicidad, sino que el fin último es Dios. La voluntad nos debe orientar a la hora de tomar las mejores decisiones para tomar el camino correcto, que es el camino hacia la beatitud, hacia Dios. El alma se sigue concibiendo pues como principio vital y como principio de conocimiento, pero se rechaza la interpretación platónica de la relación entre el alma y el cuerpo, en el sentido de que Platón había atribuido al alma, esto está mal, en el sentido de que Platón había atribuido al alma y no al hombre esas funciones vitales y cognoscitivas, mientras que la interpretación hilemórfica de Santo Tomás le llevará a atribuir esas funciones al hombre. Es el ser humano, el individuo, el que vive y conoce, el que razona y entiende, el que imagina y siente. Claro, aquí Santo Tomás rompe totalmente con el dualismo platónico, porque, claro, afirma que las funciones vitales y cognitivas no pertenecen únicamente al alma, sino al ser humano en su totalidad, como sustancia completa y compuesta. Claro, este enfoque de Santo Tomás va a resaltar la unidad sustancial del hombre, tanto corporal como espiritualmente, cuerpo y alma, y que ambas dos realidades contribuyen, ambas dos, y de una manera paritaria, a las acciones propias del ser humano. Claro, en Platón ya vimos que el alma era prisionera del cuerpo, pero para Tomás ambas dos son necesarias para que el hombre sea quien es. Y además le da mucha importancia a la corporalidad, que esto es algo que en aquella época tampoco cayó muy bien. Todo ello es imposible sin tener un cuerpo, claro, por lo que éste ha de pertenecer al hombre con el mismo derecho que le pertenece el alma. Es que la concepción de Santo Tomás considera al cuerpo como un elemento esencial, como un elemento fundamental, y contradice las posturas neoplatónicas y algunas otras posturas que menospreciaban la materialidad, y la materialidad más en concreto del cuerpo, porque para Santo Tomás el cuerpo no es un obstáculo para el alma, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante, estamos viendo la antropología. El cuerpo no es un obstáculo para el alma. Así que dice, no se trata de una unión accidental o de una situación forzada y antinatural, según la cual estaría el alma en el cuerpo como prisionero en la celda, como decía. No se puede interpretar la interdependencia entre el alma y el cuerpo como un castigo para el alma en contra de lo que los neoplatónicos afirmaban y que dio pie al desarrollo de algunas herejías, algunas supuestas herejías por parte de Santo Tomás de Aquino. Esto era considerado una herejía. Santo Tomás decía que cuando Dios nos crea completamente, que también crea el cuerpo y que el cuerpo es absolutamente digno, que no hay en la creación de Dios algo indigno, y nuestro cuerpo, que nos pertenece, mucho menos. Vamos a ver ahora este apartado de la inmortalidad del alma. Pese a la unión sustancial, el alma constituye una forma subsistente. Al separarse del cuerpo, el alma humana sigue ejerciendo sus funciones propias, dado que existen ciertas facultades que le pertenecen como tal y que no dependen para nada de su relación con el cuerpo. Por esta razón, Tomás concluye que el alma es inmortal. Y es que aquí sí que introduce una diferencia fundamental con respecto a Aristóteles, porque Aristóteles sí que negaba la subsistencia del alma separada del cuerpo, pero Santo Tomás tiene que justificar, está influido totalmente por la doctrina cristiana, así que el alma sí que tiene que ser una forma subsistente e inmortal. Él intenta combinar el hilemorfismo aristotélico, pero con la creencia de la vida eterna. Y claro, lo que sostiene aquí, lo que viene a decir aquí en este texto es que facultades del alma, como la intelección o la voluntad, no dependen de la materia. Así que sí que pueden operar incluso después de la muerte. Tomás concluye que el alma es inmortal. Es que la inmortalidad del alma, para Santo Tomás, no es un postulado meramente religioso.
sino que es una conclusión filosófica derivada de su inmaterialidad. Porque fijaos, el alma, al ser la sede de actividades inmateriales, como el conocimiento o el amor racional, la propia voluntad, el alma no puede descomponerse como lo hace la materia. La materia sí, la materia puede quemarse, la materia puede transformarse, la materia puede eliminarse de tal forma que se elimine una forma, valga la redundancia. Pero en el alma, esa inmortalidad está profundamente vinculada con la relación con Dios como su creador y como su fin último. Existe una parte en nosotros, que es la parte racional, que es la parte intelectiva, que esa no desaparece. Porque esa sí que no está sujeta a la corrupción a la que está sujeta el cuerpo. Y por la relación preeminente que existe entre el alma y Dios, el alma sobrevive. El alma no se destruye, el alma no se elimina. ¿De acuerdo? En el cristianismo esto no puede ser de otro modo. Las almas deben continuar a pesar de la muerte del cuerpo. Fijaos, si es que para Aristóteles, dada la imposibilidad de existencia de formas separadas, la inmortalidad del alma queda descartada en contra de lo que afirmaba Platón, ¿vale? Aristóteles consideraba que no podía haber una subsistencia, una supervivencia del alma después de la muerte del cuerpo. Pero Santo Tomás afirmará, por el contrario, la inmortalidad individual de cada uno de nosotros, apoyándose en la idea que acabamos de referir. Y es que el alma humana, aunque esencialmente vinculada con el cuerpo, por supuesto, puede existir, el alma humana puede existir con independencia de este, es decir, que no depende del cuerpo, ya que sus funciones superiores, las funciones superiores del alma, como entender y querer, la voluntad, no se limitan a lo sensible, sino que conocen realidades inmateriales mediante la abstracción y son capaces de tender hacia bienes no sensibles. Esta capacidad intelectual, esta capacidad intelectiva que tiene el alma, no puede desaparecer. Es decir, el intelecto agente, podríamos decir que es lo que sobrevive. Esa es la función racional, esa es la función abstractiva, intelectual. Eso es lo que consideraban los griegos que era la psique, y eso era lo que para Santo Tomás sobrevive. ¿De acuerdo? Así, la intelección es una facultad que le pertenece al alma incluso en su estado de separación del cuerpo, en cuanto tiene como objeto de conocimiento no los cuerpos, sino el ser. Claro, esto no solo refuerza la independencia del alma después de la muerte del cuerpo, sino que también une o conecta la facultad intelectiva que nosotros tenemos, que tiene el alma, con el propio orden divino. Porque el conocimiento del ser y el conocimiento de Dios solo puede darse a través del alma. El alma está conociendo constantemente por una facultad propia de Dios, por una facultad que Dios nos ha otorgado. Entonces existe una unión muy potente entre la función intelectiva del alma, que nos permite no solo conocer nuestro mundo cotidiano, sino que nos permite conocer también a Dios, que nos permite tomar decisiones que nos acercan a Dios y que nos permiten conectarnos con Él. Si no, no podríamos de ningún modo conocer a Dios, ni intuirlo, ni conocerlo. Y ya que tenemos esa función sobrevive y, de hecho, puede seguir operando de una manera muy diferente, porque ya no tiene un cuerpo, pero sigue operando después de la muerte del propio cuerpo. Sigue acercándose o no, pero la tendencia es la de acercarse cada vez más a Dios, a ese bien supremo. Y para ir terminando, además Santo Tomás defenderá la inmortalidad del alma apoyándose en su inmaterialidad. El alma no es material. El alma es inmaterial y por tanto simple, no tiene partes sensibles o materiales. La muerte es corrupción y eso solo le ocurre al cuerpo. La corrupción supone la disgregación de un todo en sus partes. Solo puede morir, corromperse o disgregarse aquello que es material y está compuesto de partes. Así que el alma es inmortal. En síntesis, la subsistencia e inmaterialidad del alma son las características esenciales del alma a partir de las cuales Tomás de Aquino demuestra su inmortalidad. Como hemos visto, en definitiva, Santo Tomás intenta conjugar las tesis más empiristas
y aristotélicas, uniendo el cuerpo y uniendo el alma como una unión inseparable durante la vida, como una única cosa que opera y que tiene la misma dignidad, ambas dos tienen la misma dignidad y que nos permiten tomar las decisiones necesarias para ir acercándonos cada vez más a través de esa sucesión teleológica. Y además, aquí sí que se conjuga la teleología, que es la búsqueda del fin último, y la teología, que es el estudio de Dios. Ambas dos, aquí sí que se conjugan, porque las acciones humanas, en las que interviene tanto el cuerpo como el alma, en su dimensión más importante, que es la parte racional, nos hacen acercarnos a Dios. Nos hacen continuamente acercarnos a Dios, junto con la voluntad, junto con el querer. Otra cosa es que no lo hagamos, que no tomemos esas decisiones, porque para eso nosotros somos libres. Podemos hacerlo o no. Dios nos da esa libertad. La voluntad y las elecciones no están determinadas por nada ni por nadie, solo por nosotros mismos. Y muy importante recalcar la importante diferencia que existe entre la filosofía aristotélica y la atomista, que es la aparición de un alma inmortal. Y con esto terminamos el problema del ser humano y vamos a ver a continuación el problema de la moral.